Celebración. Bueno, pues son algo mejor. La verdad que bien, bien. ¿Qué te voy a decir? Se te ve muy metido en el partido del domingo. A ver, sinceramente no. O sea, no estoy metido en el partido del domingo para nada. No puedo jugar además por motivos de salud. Y la verdad es que pues estoy incluso con un bajón de todo, de tensión, de todo, de una tensión liberada, de brutal. Una sensación de tranquilidad y de bienestar conmigo mismo increíble. Eso es yo creo que eso nos debe saber a todos exactamente igual. Esfuerzo al final llega un momento, si tú lo ves con tranquilidad y son 90 minutos de jugarte algo, como te digo, como te explico, muchísimo más importante que un partido de fútbol. Creo que no existe, o sea, no es ninguna heroicidad, no es al final hay médicos, hay fisios, hay formas de mitigar el dolor o de camuflarlo. Bueno, sí, he hecho un esfuerzo, pero creo que no merezco más agradecimiento que cualquier otro compañero en ese sentido, porque al final el compromiso de la gente este año ha sido increíble, ha ido, como te digo, mucho más allá de un entrenamiento o de un partido, y hemos culminado como debíamos hacerlo. Y ya dije en su día que el club, la ciudad, la afición, el grupo Carso, Joaquín del Olmo, todos habían puesto todo de su parte para que diéramos el último paso, y hemos cumplido con un deber tanto moral como deportivo, creo que a la perfección. Claro que lo pensé porque no estaba, pero bueno, del viernes al domingo pues me ayudaron, ya te digo, el cuerpo médico, Manolo, Mata, que se encargó de todo desde el momento del accidente, con otro amigo que es José, otro amigo de fuera del fútbol, el doctor Manolo, Gabri, Alfredo, son muchas cosas, Laura se preocupa, son gente, Javi, detrás tuya todo el día, y para que llegara ese momento y el futbolista lo único que tuviera que hacer era pensar, intentar aislarse de todo lo demás y salir al campo y hacer lo que hicimos, que creo que más allá de todo, del logro, además se hizo deportivamente un buen partido y se consiguió de una manera brillante.